Hay videojuegos que sin darnos cuenta nos atrapan tanto que las horas se nos van volando y son esos juegos que conocemos como el come horas. Bienvenidos a Tesoro el Gamer, tu canal de confianza de videojuegos, tecnología y recomendaciones. El videojuego que quiero hablarles el día de hoy es sobre Starfield. Starfield sé que salió en el año 2023. Es uno de los juegos que más esperaba en ese año. No solamente debido a todas las entrevistas que había visto, a los trailers, a cada una de las promociones que hicieron realmente de ese videojuego. Y que era un icono o una insignia de Xbox, sobre todo para la serie X y la serie S, que consideraban que podía revolucionar la industria, revolucionar los videojuegos. Sé que para muchos, para la prensa y para muchos jugadores, Starfield es un juego mediocre, un juego que realmente no genera o no da algo nuevo. Si lo comparamos con otros juegos también de Bethesda, como lo que puede ser un Skyrim. Sin embargo, para mí considero realmente que es un juego muy pero muy bueno, un juego que ya toca incluso la excelencia. Sé que en su momento salió con muchos bugs, salió con muchos errores, con mucho detalle, y que poco a poco el estudio realmente comenzó a meterse de lleno para tratar de no solamente limpiar, cambiar todos estos detalles negativos, eliminar todos estos bugs, todos estos errores que tenía y darnos un juego mucho más pulido. Obviamente para el mercado era un juego que estábamos esperando que llegara completamente pulido y que no llegara como llegó. Sin embargo, realmente es un juego que poco a poco se vio que le metieron muchísimo amor para todo esto cambiarlo, modificarlo y mejorarlo. En este juego, en Starfield, nosotros representamos una especie de astronauta que va a recorrer toda la galaxia. Y eso es algo que considero bastante maravilloso. ¿Por qué? Porque si nos gusta todo lo que tiene que ver con viajes espaciales, todo lo que tiene que ver con galaxias, visitar diferentes planetas, poder en este caso convivir o relacionarnos con otro tipo de vida, esto considero que lo vamos a aprovechar al máximo. Al ser un juego de Bethesda, tiene muchas características que quizás hemos visto en juegos anteriores, un juego de este mismo estudio, como puede ser por ejemplo un juego como Skyrim, donde vamos a ver muchos elementos o características muy pero muy similares. Aquí en Starfield vamos a jugar, que podemos jugar tanto en una visión de primera persona o incluso una visión de tercera persona. Aquí hay muchos puntos que considero positivos, o por lo menos para mí fueron bastante positivos, porque era el hecho de que había realmente muchísimas misiones, no solamente principales, sino también incluso secundarias, y que incluso generaba, o también está la propuesta del New Game Plus, que hace que nosotros podamos volver a jugar o rejugar el juego, porque realmente tiene mucha rejugabilidad y que permite que muchísimas cosas se mantengan, sobre todo lo que tiene que ver con nuestras habilidades y nuestra destreza, así como también el conocimiento. Entonces esto considero, de mi punto de vista, un punto bastante positivo. Las misiones secundarias, en este juego en particular, todas las misiones, o por lo menos de mi óptica, son misiones realmente bastante completas. Misiones realmente con un sentido, con un objetivo. No son misiones de relleno, son misiones realmente bastante profundas, que van a hacer que nosotros podamos entender no solamente parte de la historia principal, podamos entender un poco más nuestro personaje, y que incluso vamos a poder entender mucho más profundidad toda la historia de este juego. Aquí algo maravilloso de Starfield es que cada quien puede ser lo que desea ser. ¿En qué sentido? Como un juego de rol, cada uno puede desempeñar el rol que considera. Si quiere ser un mercenario, si quiere ser un ladrón, si quiere alguien ser un poco más justo, todo esto, y ustedes pueden centrarse en ese rol que ustedes quieren representar. Y esto es algo que considero bastante positivo, que nos dan esa libertad de nosotros representar qué es lo que realmente queremos. Si queremos en este caso simplemente, bueno, destrozar toda la galaxia, invadir todos los planetas, esto lo podemos hacer. Si queremos simplemente, y esto es algo que por lo menos en mi caso yo hice muchísimo, el hecho de la exploración, explorar cada uno de los planetas, permitía que con el escáner pudiéramos identificar no solamente minerales, diferentes piedras, todo lo que tiene que ver, toda la fauna que pueda haber en ese planeta, su vegetación, y había personas, humanos en ese planeta, si eran buenos o eran malos. Todo esto, por lo menos en mi parte,
fueron horas y horas que se me fue en esto, en todo lo referente a la exploración, de conocer diferentes planetas, de conocer la diversidad que generaba cada planeta. Otro punto que también considero bastante positivo es el hecho de que si no quieres irte a todo lo que tiene que ver con las misiones secundarias, te puedes simplemente encasillar o simplemente hacer las misiones principales y realmente nos va a dar muchísimas horas. Algo que a mí me gustó muchísimo es todo lo que tiene que ver con la parte de la minería, donde también pasaba horas y horas recolectando minerales. Permitía que uno pudiera elaborar o colocar diferentes establecimientos, almacenes, y luego prácticamente yo tenía una distribución en diferentes planetas con diferentes minerales, que esto permitía que hubiera un flujo de dinero, que esto es algo muy importante en este juego porque necesitamos recursos, ya sea para vender, para comprar armamento o comprar otros recursos que necesitamos para hacer realmente lo que nosotros queramos hacer. Como digo, recuerdo el rol que ustedes quieran desempeñarse o quieran representar. Entonces esto es algo que desde mi punto de vista considero bastante positivo, porque realmente la diversidad de cosas, de misiones, de aspectos que podemos hacer en este juego en Starfield es realmente muy pero muy amplia. ¿Qué aspectos considero negativos, o por lo menos en mi caso no fueron tan positivas? Sé que este aspecto, porque voy a nombrar, sé que viene de juegos también de Bethesda, que es algo muy común. Esto es lo referente al almacenamiento, el peso. Aquí en Starfield es algo que juega también en contra. ¿Por qué? Porque en mi caso yo soy ese tipo de jugador que todo lo que veía de recursos, alimentos, minerales, los agarraba, los guardaba. Pero llegó un momento que me quedaba sin recursos, me quedaba sin dinero. Entonces todo lo que tenía que ver con armamentos, con trajes, cascos y demás, también los agarraba, los guardaba ya sea en la bodega de nuestra nave, los guardaba o en el compañero que había escogido para que también me llevara ciertos recursos. Y uno, al tener muchísimos recursos y que nuestro almacenamiento, nuestra mochila esté muy llena, hace que nuestro personaje cada vez camine mucho más lento. Y eso a veces era muy complicado porque teníamos que recorrer muchos minutos para poder otra vez llegar a nuestra nave, porque puede ser que nos hayamos ido muy lejos y esto hacía que se volviera algo muy tedioso. Entonces esto en mi parte fue algo completamente negativo, donde o tenía que limitarme o no agarrar tantos recursos para no llenar mi capacidad, o tenía que entonces saber que luego iba a tener que caminar muy lento. Entonces esto es algo que vi muy negativo. Otro punto negativo fue el aspecto visual, donde en algunos momentos habían personajes que quedaban, virolos, no estaban mirando correctamente, habían pérdidas de frame, había momentos que no se veía tan nítido, tan detalle, había momentos de bugs, y sé que obviamente todo esto luego poco a poco lo fueron mejorando, lo fueron puliendo hasta darnos el juego que tenemos hoy en día. Incluso el año pasado, en el 2024, sé que salió un DLC, no lo he jugado específicamente porque comencé a jugar todo lo referente a New Game Plus, y realmente me faltan todavía, porque me faltan todavía mucho trayecto para poder llegar a el DLC. Entonces por eso no he jugado todavía el DLC. Sin embargo, con los comentarios, con las críticas que he visto, considero que, de acuerdo a lo que he podido ver y leer, muchos plantean que el DLC salió bastante pulido, donde nos puede regalar fácilmente entre unas 10 a 15 horas más de juego. En Starfield yo le dediqué más o menos un aproximado de más de 120 horas a este juego. Sé que quizás para muchos no es muchísimas horas, quizás sé que hay algunos que pueden haberle tomado las 200, 300, 400 horas en este tipo de videojuegos, pero por lo menos para mí, que no suelo tener tanto tiempo para jugar videojuegos, y el poco tiempo que tengo para jugarlo, trato realmente de disfrutarlo al máximo, de escoger realmente esos videojuegos que realmente me llenen, que me gusten, que disfrute. Realmente considero que es muchísimo tiempo, de más de 120 horas poderle dedicar a este videojuego. Entonces esto es algo que también considero bastante positivo en relación a que realmente es un juego que nos va a dar muchísimas horas realmente de diversión, muchísimas horas realmente de disfrute, muchísimas horas realmente de alegría, y que realmente nos podemos perder en este infinito mundo que nos regala Starfield. Entonces fíjense, muchos aspectos que puede haber tanto positivo como negativo en este juego, pero considero, de mi punto de vista, de mi percepción, que son más los positivos que los negativos. Sin embargo, aquí siempre queda a criterio de cada quien, de cada jugador, de lo que ustedes consideren, si realmente Starfield es un juego bueno, o por el contrario consideran que es un juego pero muy malo, o es un fracaso. Fíjense que el año pasado, en el 2024,
salió de que Starfield va a llegar también a otras plataformas como lo que es en Play 5, y esto considero que abre el abanico de que más personas puedan conocer de este maravilloso juego. Starfield está disponible en este momento también en Game Pass de la suscripción de Xbox, y sé que también se puede adquirir en su formato físico, ya sea en su formato estándar o en su formato coleccionista, que viene en este caso en su maletín, en su caja con un reloj, entre otros objetos, otros complementos que vienen en esa versión coleccionista. Y en su versión en digital, sé que en plataformas como Steam se puede adquirir. Pero fíjense que es un juego que, en mi punto de vista, considero que realmente en este momento, si usted lo pueden adquirir en oferta, realmente es una compra que vale la pena hacer. Y no como salió el precio inicial de los $70, sino realmente al precio que pueda estar ahorita en descuento. Es un juego que realmente van a poder disfrutar muchísimo, un juego que les va a regalar muchísimas horas realmente de diversión, es un juego que realmente pueden aprovechar al máximo. Es un juego que no considero que sea un 10 de 10, lo puedo plantear que puede ser entre un 7 a un 8, porque obviamente siempre va a haber existir cosas que se pueden mejorar, aspectos que se pueden mejorar para que pueda llegar a un 10. Por eso dije, en juego considero bueno, que llega casi a la excelencia. Sin embargo, hay muchos aspectos que todavía se pueden mejorar. Sin embargo, me gustaría leerlos en los comentarios, saber qué les pareció Starfield, saber si ustedes llegaron a jugar Starfield, qué les pareció, si consideran que es un juego bueno, si consideran que es un juego malo, es un juego que realmente valió la pena en la espera, valió la pena realmente jugar, o por el contrario, es un juego que los decepcionó. Todo eso me gustaría leerlo en el renglón de los comentarios. Ahora, amigos y amigas, hasta acá el video del día de hoy. Gracias por ver, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes, y vamos a seguir disfrutando al máximo de los videojuegos.